El vuelo estaba tranquilo, la cabina de primera clase envuelta en un silencio elegante, pero todo cambió en un instante, que encendió una chispa de indignación. Clara Vargas, una azafata con años de experiencia, miró con desdén a una pareja mayor afrodescendiente, Ernesto y Sofía Morales, y negó con frialdad su sencilla petición de un vaso de agua. Su tono cortante, cargado de desprecio, resonó en la cabina como un insulto silencioso, insinuando que no pertenecían a ese espacio de lujo. Los pasajeros a su alrededor contuvieron el aliento. Algunos murmuraron, otros desviaron la mirada, pero nadie se atrevió a alzar la voz. Clara, confiada en su autoridad, siguió con su rutina, sin sospechar que había cometido el mayor error de su vida, porque esa pareja, a la que acababa de humillar, no eran simples pasajeros, eran los dueños de la aerolínea. Y cuando el avión tocara tierra, Clara no solo perdería el control de la cabina, sino que enfrentaría una tormenta que destruiría todo lo que había construido. Si esta historia te indigna, déjanos un justicia en los comentarios y comparte tu reacción. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? No olvides darle like para más historias como esta. La cabina de primera clase del vuelo 247 de Morales Airlines brillaba bajo la luz tenue de las lámparas, con asientos de cuero suave y pasajeros acomodados en un lujo discreto. El zumbido constante de los motores era lo único que rompía el silencio. Mientras los viajeros se acomodaban, algunos revisando sus teléfonos, otros hojeando revistas de cortesía. En medio de esta calma, Ernesto y Sofía Morales avanzaban lentamente por el pasillo, tomados de la mano con una elegancia serena. Ernesto, con un traje gris oscuro impecablemente planchado, caminaba con una confianza tranquila, mientras Sofía, vestida con un sencillo vestido blanco que resaltaba su porte digno, sonreía débilmente, aunque sus ojos reflejaban el cansancio de un viaje largo. No eran jóvenes, pero su presencia tenía una fuerza que no necesitaba alzar la voz para hacerse notar. Sin embargo, las miradas furtivas de algunos pasajeros los siguieron, como si dudaran de su derecho a estar allí. Una mujer en la fila 1 ajustó sus gafas de diseñador y susurró algo a su compañero, mientras un hombre en la fila 3 los observó con una ceja levantada antes de volver a su tableta. Ernesto y Sofía, sin embargo, ignoraron esas miradas, acostumbrados a ellas después de décadas enfrentando prejuicios. Encontraron sus asientos, 2A y 2B, y con movimientos cuidadosos, guardaron sus maletas de mano en el compartimento superior. Sofía se sentó primero, suspirando mientras se acomodaba, sus dedos rozando el reposabrazos. Ernesto tomó asiento a su lado, observando su rostro con preocupación. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó en voz baja, notando la palidez en sus mejillas. Sofía asintió, pero su voz era débil. Solo necesito un poco de agua. Este viaje me ha dejado agotada. Ernesto asintió, presionando el botón de llamada para la azafata sin dudarlo. No esperaba problemas. Solo quería cuidar de su esposa, quien claramente necesitaba un pequeño gesto de atención tras horas de trasbordos. Unos instantes después, Clara Vargas apareció en el pasillo. Su uniforme azul marino estaba impecable, su cabello recogido en un moño perfecto, pero sus ojos tenían un brillo de superioridad que no pasaba desapercibido. Clara había trabajado en primera clase durante casi una década, y en su mente conocía perfectamente el tipo de pasajeros que ocupaban estos asientos. Ejecutivos adinerados, celebridades discretas, personas que exudaban riqueza y poder. Sin siquiera mirar los boletos de Ernesto y Sofía, ya había decidido que no encajaban en su idea de primera clase. Cruzó los brazos, esperando, con una postura que gritaba impaciencia. Ernesto levantó la vista, su tono amable pero firme. Disculpe, ¿podría traernos un vaso de agua para mi esposa? No se siente muy bien.
Clara apretó los labios, su expresión endureciéndose. «El agua se sirve con la comida, señor», respondió secamente, apenas mirándolos. Su voz no era grosera, pero cargaba un desprecio sutil, como si la petición fuera una molestia innecesaria. Ernesto inclinó la cabeza, manteniendo la calma. «Entiendo, pero solo sería un sorbo para ella. Ha sido un día largo, y está deshidratada. Sería muy amable de su parte». Clara dejó escapar un suspiro audible, como si tuviera asuntos más importantes que atender. «Señor, tenemos un horario que seguir. Si empiezo a traer agua para uno, todos querrán lo mismo. Puede esperar como los demás». Su tono era cortante ahora, y algunos pasajeros cercanos giraron la cabeza, captando la atención. Una mujer joven, Ana, que viajaba con su hijo pequeño en la fila 4, frunció el ceño, claramente incómoda. Diego, un influencer sentado en la fila 5, sacó discretamente su teléfono, ajustando el ángulo como si estuviera revisando mensajes, pero en realidad comenzó a grabar. Clara, ajena a las miradas, dio media vuelta y se alejó, convencida de que había manejado la situación con autoridad. Sofía tocó suavemente la mano de Ernesto, sus ojos suplicándole que no insistiera. «No vale la pena, Ernesto», susurró. Pero Ernesto no era de los que dejaban pasar una injusticia. Su rostro permaneció sereno, pero sus dedos se movieron hacia el bolsillo de su chaqueta, sacando su teléfono. Sin hacer un espectáculo, escribió un mensaje breve y lo envió, sus ojos fijos en la pantalla por un segundo antes de guardarlo de nuevo. «No te preocupes», le dijo a Sofía, su voz baja pero firme. «Esto se resolverá pronto». Clara, mientras tanto, continuó su rutina, ofreciendo bebidas a otros pasajeros con una sonrisa que no había mostrado a la pareja. En la fila 1, un empresario blanco con un traje caro pidió un vaso de agua, y Clara, sin dudarlo, le sirvió uno de una botella fría, incluso colocando una servilleta bajo el vaso con un gesto teatral. Ana, la madre soltera, apretó los labios, recordando cómo Clara había ignorado la petición de su hijo de un jugo minutos antes, diciendo que no era el momento. Diego, aún grabando, capturó la escena, sus dedos temblando de indignación mientras veía la clara diferencia en el trato. La tensión en la cabina crecía, un murmullo bajo pero constante entre los pasajeros, como si todos sintieran que algo estaba profundamente mal. Lucía, una azafata novata que trabajaba bajo la supervisión de Clara, observaba desde la galera, sus manos inquietas. Era nueva en primera clase, pero no ciega. Había visto cómo Clara manejaba a los pasajeros, dando prioridad a quienes ella consideraba importantes. Pero esto, negarle agua a una mujer mayor que claramente no estaba bien, cruzaba una línea. Lucía dio un paso hacia Clara, su voz baja para no alertar a los pasajeros. «Clara, ¿estás segura de esto?» La señora parecía agotada. «Un vaso de agua no es gran cosa». Clara giró hacia ella, sus ojos encendidos con irritación. «Lucía, si quieres durar en primera clase, aprende a no cuestionarme. Ellos pueden esperar. No son nadie especial». Pero entonces, Clara cometió un error que haría que la sangre de todos hirviera. Bajando la voz, pero no lo suficiente, murmuró: «Además, ¿qué hacen aquí? Esto no es su lugar». El comentario, cargado de prejuicio racial, llegó a los oídos de Ana, quien apretó la mano de su hijo con fuerza, y de Diego, cuyo teléfono capturó cada palabra. Los pasajeros cercanos intercambiaron miradas, algunos con la boca entreabierta, otros negando con la cabeza. La cabina, que momentos antes estaba en calma, ahora vibraba con una furia contenida. Ana, incapaz de quedarse callada, levantó la voz desde su asiento. «Disculpe, ¿acaba de decir lo que creo que dijo?» Clara se congeló, girando lentamente hacia Ana, su sonrisa profesional tambaleándose. «No sé a qué te refieres»,
respondió, su tono defensivo. Ana, con los ojos encendidos, señaló hacia Ernesto y Sofía. Negaste agua a esa señora, que claramente lo necesitaba, y luego le sirves a él sin pestañear, dijo, señalando al empresario. Y ahora, ¿eso es lo que piensas de ellos? La cabina quedó en silencio mortal, todas las miradas fijas en Clara. Diego, aún grabando, acercó su teléfono, asegurándose de capturar cada segundo de la confrontación. Clara, sintiendo el peso de las miradas, intentó recuperar el control. Señora, está malinterpretando la situación. Todo se sirve según el protocolo. Pero sus palabras sonaban huecas, y los pasajeros no estaban comprándolas. Ernesto, que hasta ahora había permanecido en silencio, levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Clara por un instante. No había ira en su mirada, solo una calma que era más aterradora que cualquier grito. Sacó su teléfono de nuevo, escribió otro mensaje y lo envió sin decir una palabra. Sofía, a su lado, cerró los ojos, tratando de descansar, pero su mano temblaba ligeramente, traicionando el dolor que sentía, no solo por la deshidratación, sino por la humillación. Lucía, en la galera, intentó hablar de nuevo. Clara, esto no está bien. Deberías disculparte. Pero Clara la cortó con una mirada fulminante. Ocúpate de tu trabajo, Lucía. Yo sé lo que hago. Sin embargo, la confianza en su voz comenzaba a desvanecerse. El intercomunicador sonó de repente, rompiendo la tensión como un martillo. Clara Vargas, preséntese en la cabina del piloto inmediatamente. La voz del capitán era firme, sin espacio para excusas. Clara palideció, sus manos temblando mientras ajustaba su uniforme. Los pasajeros la observaron mientras caminaba hacia el frente, cada paso resonando como un tambor en un campo de batalla. Diego, con una sonrisa apenas disimulada, guardó su teléfono, sabiendo que había capturado algo que cambiaría todo. Ana abrazó a su hijo, susurrándole que todo estaría bien, pero su mirada seguía fija en Clara, como si quisiera asegurarse de que enfrentara las consecuencias. Mientras Clara desaparecía detrás de la puerta de la cabina, la tensión en primera clase no disminuyó. Los pasajeros seguían murmurando, algunos indignados, otros simplemente curiosos. Ana, todavía furiosa, le susurró a su hijo: «Nunca dejes que alguien te trate como si no valieras. Nadie tiene derecho a hacer eso». Diego, revisando su grabación, sabía que tenía en sus manos algo más grande que un simple video de viaje. Ernesto y Sofía, mientras tanto, permanecían en silencio, su dignidad intacta a pesar de la humillación. Ernesto tomó la mano de Sofía, apretándola suavemente. «No te preocupes», dijo en voz baja. «Esto no quedará así». La cabina, ahora cargada de una energía eléctrica, parecía esperar el próximo movimiento. Clara había encendido una chispa con su arrogancia y prejuicio, y esa chispa estaba a punto de convertirse en un incendio que la consumiría. ¿Qué pasará cuando Clara enfrente la verdad? Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, déjanos un justicia en los comentarios y cuéntanos qué piensas. Dale like y comparte para que más personas escuchen esta historia. El avión surcaba el cielo, pero en la cabina de primera clase, la calma aparente era una fachada frágil que se resquebrajaba con cada segundo. Clara Vargas salió de la galera, su rostro pálido, el eco de la orden del capitán resonando en su cabeza. «Preséntese en la cabina del piloto inmediatamente». Sus pasos eran rígidos, su uniforme impecable contrastaba con el caos que comenzaba a desatarse en su interior. Los pasajeros, que momentos antes habían murmurado entre sí, ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. La humillación que Clara había infligido a Ernesto y Sofía Morales, los dueños de Morales Airlines, aún ardía en el aire, y su comentario racista, capturado por el teléfono de Diego, el joven influencer,
estaba a punto de convertirse en la chispa que encendiera una tormenta incontrolable. Clara, sin saberlo, había cruzado una línea de la que no había retorno, y mientras se dirigía al frente del avión, cada mirada la perforaba como una daga. La cabina, que antes le pertenecía, ahora era un campo de batalla donde su autoridad se desmoronaba, y lo que estaba por venir en la cabina del piloto no solo la dejaría expuesta, sino que desataría una furia que resonaría más allá de las nubes. Clara empujó la puerta de la cabina del piloto con una mano temblorosa, tratando de mantener su compostura. Dentro, el capitán, Roberto Guzmán, un hombre de mirada severa y cabello canoso, la esperaba sentado frente a los controles. A su lado, el copiloto, Javier, apenas levantó la vista, pero la tensión en el aire era palpable. Sobre el panel de instrumentos, el teléfono de la cabina estaba conectado a una llamada ejecutiva, y la voz al otro lado era fría, cortante, como un bisturí. Clara cerró la puerta detrás de ella, sintiendo el peso del silencio que la envolvió. «Clara Vargas», dijo el capitán, su voz firme pero cargada de una calma inquietante. «Tenemos un problema». Clara tragó saliva, sus manos apretándose detrás de su espalda. «Capitán, si es por lo del agua, puedo explicarlo. Seguía el protocolo de servicio». Pero antes de que pudiera continuar, el capitán levantó una mano, silenciándola. «No se trata del agua, Clara. Se trata de cómo trataste a los pasajeros en los asientos 2A y 2B». Clara frunció el ceño, confundida por un instante, pero su corazón comenzó a latir con fuerza. «No entiendo, señor. Fue una petición fuera de horario y...» La voz al otro lado del teléfono la interrumpió, clara y autoritaria. «Señorita Vargas, ¿sabe quiénes son Ernesto y Sofía Morales?» Clara parpadeó, su mente buscando frenéticamente una respuesta. «No, señor, no revisé sus boletos, pero...» El capitán giró su silla hacia ella, sus ojos perforándola. «Son los propietarios de Morales Airlines, los dueños de la aerolínea para la que trabajas». El mundo de Clara se detuvo. El aire en la cabina se volvió pesado, como si el oxígeno hubiera desaparecido. Sus piernas temblaron, y por un instante pensó que se desmayaría. Los dueños. Había negado un vaso de agua a los dueños de la aerolínea, los había tratado con desprecio, había murmurado aquel comentario venenoso que ahora resonaba en su cabeza. «¿Qué hacen aquí? Esto no es su lugar». Su rostro se encendió de vergüenza, pero también de pánico. «Yo no lo sabía», balbuceó, su voz apenas un susurro. El capitán no mostró compasión. «No necesitabas saberlo, Clara. Tu trabajo es tratar a todos los pasajeros con respeto, pero no solo los ignoraste, los humillaste. Y hay un video». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Un video?», preguntó, su voz temblando. El capitán pulsó un botón en el panel y en una pequeña pantalla auxiliar apareció la grabación de Diego. La imagen era Clara negando el agua a Sofía, su comentario racista resonando en el silencio de la cabina, los rostros de los pasajeros cercanos reflejando incredulidad y rabia. Clara quiso hablar, defenderse, pero las palabras no salieron. La voz en el teléfono volvió, implacable. «Señorita Vargas, su comportamiento es inaceptable. No solo ha violado las políticas de la aerolínea, sino que ha puesto en riesgo nuestra reputación. Regrese a la cabina y no interactúe más con los Morales. Cuando aterricemos, se presentará ante la Junta Ejecutiva». Clara asintió, aturdida, y salió de la cabina, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de un abismo. De vuelta en primera clase, la atmósfera era un hervidero de tensión. Los pasajeros ya no solo murmuraban, algunos hablaban abiertamente, sus voces cargadas de indignación. Ana,
La madre soltera sentada en la fila 4 sostenía la mano de su hijo pequeño, Miguel, mientras lo miraba con una mezcla de furia y tristeza. Recordó cómo Clara había ignorado a Miguel cuando pidió un jugo, diciendo con desdén que los niños no piden bebidas fuera del servicio. Ahora, viendo cómo Clara había tratado a Ernesto y Sofía, Ana sintió una rabia que le quemaba el pecho. «Esto no está bien», le susurró a Miguel, su voz temblando. «Nadie debería ser tratado así». Diego, el influencer, revisaba su teléfono, asegurándose de que el video estuviera guardado. Sabía que lo que había capturado era explosivo, no solo por el comentario de Clara, sino por la clara discriminación en su trato. Decidió enviar un mensaje rápido a su grupo de seguidores, un adelanto de lo que publicaría al aterrizar. «Acabo de grabar algo que hará que todos hablen. Una azafata de Morales Airlines humilló a una pareja mayor, y no saben quiénes son. Justicia». Mientras tanto, Clara regresó a la galera, su rostro pálido, sus manos temblando mientras intentaba organizar una bandeja de bebidas. Lucía, la azafata novata, la observaba desde el otro lado, sus ojos llenos de preocupación, pero también de frustración. «Clara, ¿qué pasó en la cabina?», preguntó, manteniendo la voz baja. Clara la fulminó con la mirada, su tono cortante. «Nada que te importe, Lucía. Haz tu trabajo». Pero Lucía no se dejó intimidar esta vez. «No, Clara, esto es serio. Los pasajeros están hablando, y ese comentario que hiciste, todos lo oyeron». Clara se giró hacia ella, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. «¿Y qué? ¿Ahora tú me vas a decir cómo hacer mi trabajo? Si no hubieras estado dudando de mí todo el tiempo, esto no habría pasado». Su voz se elevó, y algunos pasajeros cercanos giraron la cabeza, captando la discusión. Lucía retrocedió, sorprendida por la acusación. «¿Yo? Clara, tú eres la que decidió ignorarlos. Yo solo intenté ayudarte». La tensión entre las dos azafatas era palpable, y los pasajeros no podían evitar escuchar. Ana, que había estado conteniendo su furia, no pudo más. Se puso de pie, sosteniendo a Miguel de la mano, y caminó hacia la galera, su voz firme, pero temblando de indignación. «Disculpe, pero no puedo quedarme callada. Primero ignoraste a mi hijo cuando pidió un jugo, diciendo que no era el momento. Luego trataste a esa pareja como si no valieran nada. ¿Y ahora culpas a tu colega? ¿Quién te crees que eres?». Los pasajeros cercanos se quedaron en silencio, sus ojos fijos en Clara. Diego, sin perder el momento, levantó su teléfono de nuevo, grabando la confrontación. Clara, atrapada, intentó mantener su fachada profesional. «Señora, por favor, regrese a su asiento. Esto no es de su incumbencia». Pero Ana no se movió. «No, esto es de mi incumbencia. Es de la incumbencia de todos aquí. Porque si puedes tratar a una pareja mayor así, si puedes ignorar a mi hijo, ¿quién sigue? ¿Quién más no pertenece según tú?». La cabina estalló en murmullos, algunos pasajeros asintiendo, otros mirando a Clara con desprecio. La furia colectiva crecía, alimentada por cada palabra de Ana. Ernesto y Sofía, sentados en sus asientos, observaban la escena en silencio. Sofía, aún pálida, apretó la mano de Ernesto, sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y resolución. «No quería que esto se convirtiera en un espectáculo», susurró. Ernesto le devolvió una mirada tranquilizadora. «No es un espectáculo, Sofía. Es justicia». Ernesto volvió a mirar su teléfono, donde un mensaje nuevo confirmaba que la Junta Ejecutiva ya estaba al tanto. Había enviado un segundo mensaje desde la cabina, pidiendo que el capitán informara a los ejecutivos sin confrontar directamente a Clara. No quería humillarla públicamente. Eso sería demasiado fácil. Quería que enfrentara las consecuencias de sus acciones, no solo por ellos, sino por todos los pasajeros que alguna vez habían sentido el peso de su juicio. Mientras tanto, Clara, en la galera, sentía que las paredes se cerraban a su alrededor.
Los pasajeros ya no la veían como una figura de autoridad. La veían como la villana de una historia que apenas comenzaba. Diego, aún grabando, capturó la expresión de Clara, su rostro pálido y sus manos temblorosas mientras intentaba mantener la compostura. La mujer de la fila 1, que antes había susurrado algo sobre Ernesto y Sofía, ahora miraba a Clara con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Incluso el empresario de la fila 1, que había recibido su agua sin problemas, frunció el ceño, claramente incómodo con la escena que se desarrollaba. La cabina de primera clase, que alguna vez fue el dominio de Clara, ahora era un tribunal improvisado, y ella era la acusada. El intercomunicador sonó de nuevo, rompiendo el silencio tenso. Clara Vargas, regrese a la cabina del piloto. La voz del capitán era aún más fría esta vez, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los pasajeros intercambiaron miradas, sabiendo que algo grande estaba a punto de suceder. Clara, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo, caminó hacia la cabina, ignorando las miradas que la seguían. Dentro, el capitán Guzmán la esperaba con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Esto era serio. «Señorita Vargas», dijo, su voz baja pero cortante, «hemos recibido una segunda comunicación ejecutiva. No solo negaste servicio a los Morales, sino que tu comentario fue grabado y está circulando entre los pasajeros. Esto ya no es un incidente aislado, es un problema de la aerolínea». Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Circulando?», repitió, su voz apenas audible. El capitán asintió, girando la pantalla hacia ella. Allí estaba el video de Diego, ahora compartido en un grupo de pasajeros a través de una red interna del avión. El comentario de Clara, «¿Qué hacen aquí? Esto no es su lugar», resonaba una y otra vez, cada reproducción como un martillo golpeando su carrera. «No, no quise decir eso», balbuceó Clara, pero el capitán la interrumpió. «No me interesa lo que quisiste decir. Lo que importa es lo que hiciste, y ahora la Junta Ejecutiva está esperando. No interactúes más con los Morales. No hagas nada más que pueda empeorar esto. ¿Entendido?». Clara asintió, su garganta seca, y salió de la cabina, sintiendo que cada paso la hundía más en un pozo del que no podía escapar. De vuelta en la cabina, la tensión había alcanzado un punto de ebullición. Ana, aún de pie, había regresado a su asiento, pero su mirada seguía fija en Clara, como si quisiera asegurarse de que no escapara de las consecuencias. Diego, ahora con una sonrisa apenas disimulada, seguía revisando su teléfono, sabiendo que su video estaba ganando tracción. Los pasajeros, que antes habían sido espectadores pasivos, ahora participaban activamente en el drama. Una mujer mayor en la fila 6, que había viajado con Morales Airlines durante años, habló en voz alta, dirigiéndose a nadie en particular, pero asegurándose de que Clara escuchara. Nunca había visto algo tan vergonzoso, negarle agua a una señora que lo necesitaba, y luego ese comentario, «¿Quién se cree que es?». Otros pasajeros asintieron, algunos murmurando palabras como «injusto» y «vergonzoso». Clara, al pasar por el pasillo, sintió cada palabra como un golpe. Intentó mantener la cabeza alta, pero su fachada de autoridad se desmoronaba con cada segundo. Lucía, que había intentado advertirla, ahora la miraba con una mezcla de lástima y frustración. «Clara, te lo dije», susurró, pero Clara no respondió. En cambio, se dirigió a la galera, sus manos temblando mientras fingía preparar otra bandeja, pero no podía concentrarse. Las palabras del capitán, el video de Diego, las miradas de los pasajeros, todo se arremolinaba en su cabeza. Había pasado años creyendo que podía decidir quién merecía su atención y quién no, pero ahora esas decisiones la estaban destruyendo. Ernesto y Sofía, mientras tanto,
permanecían en sus asientos, la imagen misma de la dignidad bajo presión. Sofía, aunque aún débil, había recibido un vaso de agua de Lucía, quien se había acercado discretamente para ofrecérselo. «Gracias, querida», dijo Sofía, su voz suave pero cargada de gratitud. Lucía asintió, avergonzada por la situación. «Lo siento por lo que pasó», susurró. Ernesto, que había estado observando todo en silencio, le dio a Lucía una pequeña sonrisa. «Tú no tienes la culpa», dijo, «pero ella sí». Sus palabras eran tranquilas, pero había una fuerza en ellas que hizo que Lucía sintiera un escalofrío. Ernesto no estaba buscando venganza, estaba buscando justicia, y eso era mucho más peligroso. Mientras el avión iniciaba su descenso, el anuncio del capitán resonó en la cabina. «Cabina, prepárense para el descenso inicial». Los pasajeros ajustaron sus cinturones, pero la tensión no disminuyó. Clara, en la galera, sabía que tenía menos de 30 minutos antes de que el avión aterrizara, menos de 30 minutos antes de que enfrentara a la Junta Ejecutiva. Pero lo que más la aterrorizaba no era la reunión que la esperaba. Era la certeza de que los pasajeros, liderados por Ana y Diego, no dejarían que esto quedara en el olvido. Su comentario racista, su trato desigual, su arrogancia, todo estaba expuesto ahora. Y mientras el avión descendía, Clara sintió que no solo estaba perdiendo altura, sino que estaba cayendo en un abismo del que no había salida. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, deja un justicia en los comentarios y cuéntanos qué piensas de la actitud de Clara. Si quieres que esta historia llegue a más personas, dale like y comparte. Y si crees que Clara merece lo que viene, escribe 1 en los comentarios. No te pierdas el próximo capítulo para descubrir cómo termina esta tormenta. El avión tocó tierra con un suave estremecimiento, pero para Clara Vargas, el impacto fue como un terremoto que destrozó lo que quedaba de su mundo. Las luces de la cabina de primera clase se encendieron, y los pasajeros comenzaron a desabrochar sus cinturones, recogiendo sus pertenencias con el murmullo habitual de un vuelo que llegaba a su fin. Pero no para Clara. Mientras los demás se preparaban para continuar con sus vidas, ella permanecía congelada en la galera, con las manos aferradas al borde del mostrador, sus nudillos blancos por la fuerza. El anuncio del capitán aún resonaba en sus oídos. «Prepárense para el descenso inicial». Pero no era solo el avión el que descendía, era su carrera, su autoridad, su identidad. Los pasajeros de primera clase, que alguna vez la habían visto como la figura intocable que controlaba la cabina, ahora la miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad mórbida. El video de Diego, el joven influencer, se había propagado como fuego entre los pasajeros, y su comentario racista, «¿Qué hacen aquí? Esto no es su lugar», se repetía en susurros, en miradas, en la indignación colectiva que llenaba el aire. Ana, la madre soltera que había confrontado a Clara por ignorar a su hijo, sostenía la mano de Miguel, sus ojos fijos en la azafata como si quisiera grabar cada segundo de su caída. Y en los asientos 2A y 2B, Ernesto y Sofía Morales, los dueños de Morales Airlines, permanecían sentados, tranquilos, dignos, como si supieran exactamente cómo terminaría este vuelo. Pero lo peor estaba por venir. Cuando las puertas del avión se abrieron, 2 oficiales de seguridad aparecieron en la entrada, sus uniformes impecables y sus rostros inexpresivos. No eran una simple escolta, eran un símbolo de la humillación pública que Clara estaba a punto de enfrentar. Y mientras los pasajeros comenzaban a levantarse, grabando con sus teléfonos y murmurando entre sí, Clara supo que no solo estaba perdiendo su trabajo, estaba perdiendo todo lo que había construido, y el mundo entero lo sabría. Clara salió de la galera, sus pasos rígidos, su uniforme sintiéndose como una armadura que ya no la protegía. Los pasajeros de primera clase,
que ya estaban de pie recogiendo sus maletas, se detuvieron para observarla. Algunos fingían ajustar sus bolsas, pero sus ojos la seguían, como si estuvieran presenciando el clímax de una tragedia que ellos mismos habían ayudado a escribir. Ana, con Miguel a su lado, no disimuló su mirada. «Esto es lo que pasa cuando tratas a las personas como si no valieran», le susurró a su hijo, lo suficientemente alto como para que Clara lo oyera. Diego, con su teléfono en la mano, grababa cada movimiento de Clara, su rostro iluminado por una mezcla de satisfacción y furia contenida. Había subido el video a las redes sociales justo antes de que el avión aterrizara, con una descripción que decía: Morales Airlines. Cuando una azafata piensa que puede decidir quién pertenece y quién no. Justicia para todos. El video ya tenía miles de vistas, y los comentarios se acumulaban. ¡Qué vergüenza! Esto es inaceptable. Espero que la despidan. Clara, ajena a la magnitud del escándalo que se desataba en línea, sintió el peso de las miradas como si fueran cadenas. Lucía, la azafata novata que había intentado advertirle, estaba a un lado, organizando las últimas bandejas, pero su rostro reflejaba una mezcla de lástima y alivio. Había intentado ayudar a Clara, pero ahora sabía que no había nada que pudiera hacer. La cabina, que alguna vez fue el reino de Clara, ahora era un escenario donde ella era la villana, y los pasajeros, los jueces. Uno de los oficiales de seguridad se acercó, su voz firme pero profesional. «Señorita Vargas, por favor, acompáñenos». Clara asintió, su garganta seca, incapaz de responder. Los pasajeros se apartaron mientras ella avanzaba por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio tenso. Algunos grababan, otros susurraban, y una mujer mayor en la fila 6, la misma que había hablado durante el vuelo, no pudo contenerse. «Esto es lo que pasa cuando crees que puedes tratar a las personas como basura», dijo en voz alta, sus palabras cortando como un cuchillo. Clara mantuvo la cabeza baja, sus mejillas ardiendo, pero no respondió. No había nada que pudiera decir. Al llegar a la puerta del avión, vio a Ernesto y Sofía, que aún no se habían levantado. Ernesto revisaba su teléfono con una calma que era más aterradora que cualquier grito, mientras Sofía, con su elegante vestido blanco, lo miraba con una expresión que mezclaba cansancio y determinación. Sus ojos se encontraron con los de Clara por un instante, y aunque no había odio en su mirada, había algo mucho peor: decepción. Clara apartó la vista, incapaz de sostenerla, y salió al puente de conexión, flanqueada por los oficiales de seguridad. El aire frío del aeropuerto la golpeó como un recordatorio de que su mundo, tal como lo conocía, había terminado. El camino por el puente de conexión fue una marcha fúnebre. Los oficiales caminaban a su lado, sus pasos sincronizados, mientras Clara sentía que cada segundo la acercaba más a un juicio que no podía evitar. Al llegar al final del puente, las puertas se abrieron al área restringida del aeropuerto, y allí estaban, 2 ejecutivos de Morales Airlines, esperándola con rostros que no dejaban lugar a la negociación. Uno de ellos, un hombre alto con cabello plateado, era Luis Mendoza, vicepresidente de operaciones. A su lado estaba Carla Ramírez, directora de operaciones de cabina, una mujer cuya reputación de severidad era conocida entre los empleados. Ambos estaban de pie, con las manos cruzadas frente a ellos, sus expresiones tan frías como el mármol. «Señorita Vargas», dijo Mendoza, su voz baja pero cargada de autoridad, «síganos». Clara sintió que sus piernas temblaban, pero forzó un paso tras otro, siguiendo a los ejecutivos por un corredor privado, lejos de las miradas de los pasajeros. Sin embargo, no pudo evitar notar que algunos viajeros del vuelo, incluido Diego, los seguían desde la distancia, sus teléfonos aún grabando. Ana, con Miguel de la mano, observaba desde el área de desembarque,
sus ojos brillando con una mezcla de satisfacción y furia. «Esto es por todos nosotros», murmuró, más para sí misma que para su hijo. Clara sintió un nudo en el estómago. No solo estaba siendo escoltada, estaba siendo exhibida, como un trofeo de la justicia que los pasajeros exigían. El corredor privado parecía eterno, con paredes blancas y luces fluorescentes que hacían que todo se sintiera demasiado brillante, demasiado expuesto. Cada paso resonaba como un tambor en su cabeza, marcando el ritmo de su caída. Finalmente, llegaron a una puerta de vidrio esmerilado con una placa metálica que decía «Sala de Revisión Ejecutiva». Mendoza deslizó su tarjeta de acceso y la puerta se abrió con un clic que sonó como una sentencia. Dentro, una larga mesa de conferencia dominaba la habitación, rodeada por sillas de cuero negro. 3 ejecutivos más esperaban, sus rostros inexpresivos, pero al final de la mesa, sentados con una calma que cortaba el aire, estaban Ernesto y Sofía Morales. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esto no era solo una revisión disciplinaria, era personal. Ernesto, con su traje gris impecable, tenía las manos cruzadas sobre la mesa, su mirada fija en ella, no con ira, sino con una autoridad silenciosa que la hizo estremecerse. Sofía, a su lado, sostenía una taza de té, sus movimientos elegantes, pero sus ojos cargados de una tristeza que pesaba más que cualquier acusación. Clara quiso hablar, defenderse, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Mendoza señaló una silla frente a Ernesto. «Siéntese», dijo, su tono sin espacio para discusiones. Clara obedeció, sus manos temblando mientras se sentaba, sintiendo que todos los ojos en la sala la perforaban. Ernesto rompió el silencio, su voz tranquila pero afilada como una hoja. «Señorita Vargas, ¿sabe por qué está aquí?» Clara tragó saliva, sus manos apretadas bajo la mesa. «Sí, señor», murmuró, apenas audible, «por lo que pasó en el vuelo». Ernesto inclinó la cabeza, observándola como si pudiera ver a través de ella. «No, señorita Vargas, no está aquí solo por lo que pasó en el vuelo. Está aquí porque decidió que mi esposa y yo no merecíamos su respeto. Porque decidió que no pertenecíamos a primera clase. Porque pensó que podía ignorarnos, humillarnos y salirse con la suya». Cada palabra era un golpe, y Clara sintió que su fachada se desmoronaba. Quiso interrumpir, explicar, pero Ernesto levantó una mano, silenciándola. «Déjeme preguntarle algo», continuó, su voz baja pero cargada de peso. «¿Por qué pensó que no pertenecíamos? ¿Fue por nuestra edad? ¿Por nuestro color de piel? ¿O simplemente porque no encajábamos en su idea de lo que un pasajero de primera clase debería ser?» Clara abrió la boca, pero no salió nada. No había una respuesta que no la hundiera más. Sus ojos se desviaron hacia Sofía, buscando alguna señal de compasión, pero lo que encontró fue aún más devastador. Sofía la miró con una mezcla de dolor y resolución. «Señorita Vargas», dijo Sofía, su voz suave pero firme, «mi esposo y yo construimos esta aerolínea desde cero. Enfrentamos prejuicios como el suyo en cada paso del camino. Gente que nos miraba como si no perteneciéramos, que nos decía que no éramos suficientes. Pero nunca esperamos que alguien que trabaja para nosotros, alguien que representa lo que hemos construido, nos tratara de la misma manera». Las palabras de Sofía eran como un puñal, no por su tono, sino por la verdad que cargaban. Clara sintió que las lágrimas quemaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No podía mostrar debilidad, no ahora. Carla Ramírez, la directora de operaciones de cabina, habló por primera vez, su voz cortante. «Señorita Vargas, no es la primera vez que enfrentamos quejas sobre su comportamiento. Hay un historial de pasajeros que se han sentido ignorados, menospreciados, tratados con desdén.
pero siempre lo justificó con protocolo o prioridades de servicio. Esta vez no hay excusa. Clara sintió un escalofrío. ¿Un historial? Nunca había pensado que sus pequeñas decisiones, sus juicios silenciosos, habían sido registrados. Siempre había creído que podía decidir quién merecía su atención y quién no, que sus acciones pasaban desapercibidas. Pero ahora, todo estaba saliendo a la luz. Mendoza, el vicepresidente, tomó la palabra, sosteniendo una tableta donde el video de Diego se reproducía en bucle. Este video, dijo, girando la pantalla hacia Clara, ya tiene más de 1 millón de vistas en línea. Los pasajeros de su vuelo lo compartieron y ahora el mundo entero sabe lo que hizo. Morales Airlines está en el centro de una crisis de relaciones públicas por su culpa. ¿Tiene algo que decir? Clara sintió que el aire se le escapaba. Quiso defenderse, explicar que no había sido su intención, que solo seguía las reglas, pero las palabras sonaban vacías, incluso en su propia mente. Yo no quise causar esto, balbuceó finalmente. Solo estaba haciendo mi trabajo. Ernesto se inclinó hacia adelante, sus ojos perforándola. ¿Su trabajo?, repitió, su voz cargada de desprecio controlado. Su trabajo era tratar a todos los pasajeros con respeto, pero usted eligió quién merecía su atención y quién no. Y esa elección, señorita Vargas, tiene consecuencias. Sofía tomó la palabra de nuevo, su tono más suave, pero no menos devastador. Cuando era joven, trabajé como mesera para pagar mis estudios. Una vez, un cliente me dijo que no pertenecía en el restaurante donde trabajaba, que no era lo suficientemente buena para estar allí. Ese momento me marcó, pero también me dio fuerza para seguir adelante, para construir algo con Ernesto. Hoy, cuando nos negaste un vaso de agua, cuando dijiste que este no era nuestro lugar, me recordaste a ese cliente. Pero la diferencia es que ahora no estoy en un restaurante, estoy en mi aerolínea, y no dejaré que alguien como tú decida quién pertenece y quién no. Las palabras de Sofía eran un golpe directo al corazón de Clara, y por primera vez sintió el peso humano de lo que había hecho. No era solo un error, era una traición a todo lo que Ernesto y Sofía habían construido, a todos los pasajeros que alguna vez habían sentido su desprecio. Clara bajó la mirada, incapaz de sostener la de Sofía. Los ejecutivos intercambiaron miradas, y Mendoza habló de nuevo, su tono final. Señorita Vargas, a partir de este momento, su empleo con Morales Airlines está terminado. No habrá apelación. Además, sus acciones han llevado a una revisión completa de nuestras políticas de servicio. A partir de mañana, implementaremos un nuevo programa de capacitación contra prejuicios para todo el personal de cabina. Su nombre estará en cada presentación, como un recordatorio de lo que no debe hacerse. Clara sintió que el mundo se derrumbaba. No solo estaba perdiendo su trabajo, estaba convirtiéndose en un ejemplo, una advertencia, una mancha en la historia de la aerolínea. Ernesto se puso de pie, abotonando su chaqueta con una calma que era casi insoportable. «Señorita Vargas», dijo, su voz firme pero sin rastro de odio, «espero que esto le enseñe algo. No sobre mí, no sobre mi esposa, sino sobre usted misma, sobre las decisiones que toma y las personas que lastima con ellas». Sofía se levantó a su lado, tomando su brazo. No dijo nada más, pero su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Los ejecutivos comenzaron a salir de la sala, dejando a Clara sola en la mesa, con las manos temblando y el corazón latiendo con fuerza. La puerta se cerró con un clic que resonó como el fin de una era. Clara permaneció allí, inmóvil, mirando el lugar donde Ernesto y Sofía habían estado sentados. Por primera vez en su vida, se sintió pequeña, insignificante, como si todo lo que había creído sobre sí misma, su autoridad, su control, su importancia, se hubiera desvanecido en un instante.
No era solo una azafata despedida, era un símbolo de todo lo que estaba mal en el sistema, y su nombre estaría ligado a ese error para siempre. Cuando finalmente salió de la sala, escoltada por los oficiales de seguridad, el aeropuerto parecía un mundo diferente. El bullicio de los pasajeros, el sonido de los anuncios, todo se sentía distante, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Al llegar al área de salida de la tripulación, Clara vio un gran cartel digital en la terminal. Las palabras parpadeaban en letras brillantes. Morales Airlines anuncia nuevas políticas de servicio en primera clase. Capacitación obligatoria contra prejuicios para todo el personal. Clara se detuvo, sus ojos fijos en el cartel, su respiración entrecortada. Su nombre no estaba allí, pero ella sabía que estaba implícito. Cada pasajero que leyera ese anuncio, cada empleado que asistiera a la capacitación, sabría de ella, de su error, de su caída. Diego, que ya estaba en la terminal, publicaba el video completo en sus redes, con un nuevo título. El fin de una era. Cómo una azafata perdió todo por un vaso de agua. Justicia para todos. Ana, caminando con Miguel hacia la salida, vio el cartel y sonrió levemente. «Esto es para ti, pequeño», le dijo a su hijo, «para que nunca tengas que sentirte menos que nadie». Clara, sola, sin su uniforme, sin su autoridad, dio un paso hacia la salida, pero no había destino para ella. Había pasado años creyendo que controlaba la cabina, que podía decidir quién importaba y quién no. Ahora, el mundo seguía adelante sin ella, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre y quieres que la justicia siga resonando, deja un justicia en los comentarios y comparte tu reacción. Si crees que Clara merecía este final, escribe 1 en los comentarios y dale like para que más personas escuchen esta historia. Y si quieres saber qué historias explosivas vendrán después, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo capítulo. La historia de Clara Vargas, en los 3 capítulos de Azafata niega agua a una pareja mayor, sin saber que son los dueños de la aerolínea, es mucho más que un relato de un error en un vuelo. Es un espejo que refleja las consecuencias de nuestras decisiones, los prejuicios que cargamos y el impacto de nuestras acciones en los demás. Esta narrativa, cargada de tensión y emociones intensas, nos confronta con verdades incómodas sobre cómo tratamos a las personas y cómo esas elecciones pueden definir nuestro futuro. Desde una perspectiva cultural latinoamericana, donde los valores de comunidad, respeto y justicia resuenan profundamente, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia los demás y a aprender lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. La historia de Clara Vargas despierta una mezcla de indignación, tristeza y una extraña satisfacción al ver que la justicia prevalece. Desde el primer capítulo, el desprecio de Clara hacia Ernesto y Sofía Morales, una pareja mayor afrodescendiente, nos golpea como una bofetada. Su negativa a darles un simple vaso de agua, acompañada de un comentario racista. ¿Qué hacen aquí? Esto no es su lugar. No solo es un acto de arrogancia, sino una muestra de prejuicio profundamente arraigado. En la cultura latinoamericana, donde la hospitalidad y el respeto hacia los mayores son pilares fundamentales, este acto de Clara es particularmente ofensivo. Nos hace hervir la sangre porque todos, en algún momento, hemos sentido el peso de ser juzgados por nuestra apariencia, nuestro origen o nuestra posición social. La calma digna de Ernesto y Sofía frente a la humillación contrasta brutalmente con la actitud prepotente de Clara, lo que intensifica nuestra empatía hacia ellos y nuestra furia hacia ella. En el segundo capítulo, la revelación de que Ernesto y Sofía son los dueños de la aerolínea
Es un giro que nos llena de satisfacción, pero también de reflexión. La caída de Clara no es solo por su error en el vuelo, sino por un patrón de comportamiento que revela su falta de empatía y su abuso de poder. La confrontación de Ana, la madre soltera, y el video de Diego, el influencer, amplifican la indignación colectiva, recordándonos cómo las acciones individuales pueden resonar en una comunidad. En América Latina, donde la solidaridad y la lucha contra la injusticia son valores que unen a las personas, la reacción de los pasajeros refleja nuestro deseo de alzar la voz frente a lo que está mal. Pero también nos hace preguntarnos, ¿cuántas veces hemos sido testigos de algo injusto y hemos guardado silencio? El tercer capítulo lleva la historia a su clímax con el despido de Clara y la reescritura de las políticas de la aerolínea. La escena en la sala ejecutiva, donde Ernesto y Sofía enfrentan a Clara con una calma devastadora, es un momento de justicia poética. Las palabras de Sofía, al compartir su historia personal de lucha contra los prejuicios, nos tocan el corazón porque nos recuerdan las batallas que muchos latinoamericanos enfrentan: el racismo, el clasismo, la exclusión. La caída de Clara no es solo un castigo, es un recordatorio de que nadie está por encima de las consecuencias de sus acciones, sin importar cuánto poder crean tener. Este desenlace resuena con la sensibilidad cultural de América Latina, donde la idea de lo que siembras, cosechas, es una verdad universal. Lecciones para la vida. La historia de Clara Vargas nos deja varias lecciones profundas que podemos aplicar en nuestra vida diaria, especialmente en un contexto latinoamericano donde la convivencia y el respeto son esenciales para nuestras comunidades. 1. El respeto es universal, no selectivo. Clara cometió el error de decidir quién merecía su atención basándose en prejuicios sobre la apariencia y el estatus. En nuestras culturas, donde la diversidad es una fortaleza, esta lección es crucial. Ya sea en el trabajo, en la familia o en la calle, debemos tratar a todos con dignidad, sin importar su origen, edad o posición. Un simple gesto de amabilidad, como ofrecer un vaso de agua, puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Aplicar esto significa ser conscientes de nuestros prejuicios y trabajar activamente para superarlos, recordando que todos tienen una historia que no conocemos. 2. El poder conlleva responsabilidad. Clara usó su posición como azafata para ejercer control, pero olvidó que el poder viene con la responsabilidad de usarlo con justicia. En América Latina, donde muchas veces enfrentamos abusos de autoridad, esta lección es un recordatorio de que cualquier rol de liderazgo, ya sea en un trabajo, en una comunidad o en una familia, debe ejercerse con humildad y empatía. Si tienes la oportunidad de influir en la vida de otros, hazlo para construir, no para destruir. 3. La justicia llega, pero el cambio depende de nosotros. El despido de Clara y la nueva política de la aerolínea son un triunfo, pero también un llamado a la acción. En nuestras comunidades, donde a veces enfrentamos desigualdades sistémicas, no basta con esperar que la justicia llegue desde arriba. Como Ana y Diego, debemos alzar la voz, documentar las injusticias y exigir cambios. Esto puede ser tan simple como apoyar a un compañero que ha sido tratado injustamente, o usar nuestras plataformas para denunciar lo que está mal. La historia nos enseña que el cambio comienza con una persona dispuesta a no quedarse callada. 4. El arrepentimiento no borra las consecuencias. Clara, al final, parecía darse cuenta de su error, pero era demasiado tarde. En la vida, nuestras acciones tienen un impacto que no siempre podemos deshacer. En la cultura latinoamericana, donde valoramos el perdón,
también entendemos que el perdón no elimina las consecuencias. Esto nos invita a reflexionar antes de actuar, a pensar en cómo nuestras palabras y decisiones afectan a los demás, porque una vez que el daño está hecho, no siempre hay vuelta atrás. 5. La dignidad es más fuerte que la humillación. Ernesto y Sofía nunca perdieron su compostura, incluso frente al desprecio de Clara. Su dignidad, forjada a través de años de lucha, es un ejemplo poderoso para todos nosotros. En América Latina, donde muchas veces enfrentamos desafíos que buscan hacernos sentir menos, esta lección nos inspira a mantenernos firmes, a no dejar que los prejuicios de otros definan nuestro valor. La fuerza de Sofía, al compartir su historia personal, nos recuerda que nuestras experiencias, aunque dolorosas, pueden convertirse en herramientas para el cambio. Aplicación en la vida diaria. Estas lecciones pueden transformar la forma en que vivimos. En el trabajo, podemos practicar la empatía tratando a todos los colegas y clientes con el mismo respeto, sin importar su posición. En la comunidad, podemos ser como Ana, alzando la voz cuando vemos una injusticia, o como Diego, usando nuestras plataformas para amplificar la verdad. En la familia, podemos enseñar a nuestros hijos, como Ana lo hizo con Miguel, que nadie tiene el derecho de hacerlo sentir menos. Y en nuestra vida personal, podemos reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, preguntándonos, ¿a quién estoy juzgando sin conocer? ¿Cómo puedo ser más justo, más humano? En un contexto latinoamericano, donde la solidaridad y la lucha por la equidad son parte de nuestra identidad, estas acciones no solo mejoran nuestras vidas, sino que fortalecen nuestras comunidades. La historia de Clara Vargas es un recordatorio poderoso de que nuestras decisiones tienen un peso que puede cambiarlo todo. Nos desafía a ser mejores, a tratar a los demás con respeto y a alzar la voz contra la injusticia. Nos muestra que, aunque el camino hacia la justicia puede ser doloroso, es necesario para construir un mundo más justo. Si esta historia te ha tocado el corazón, te ha hecho reflexionar o te ha encendido la chispa de la indignación, deja un comentario con la palabra justicia y comparte tu opinión. Dale like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte más historias que nos inspiran a ser mejores. Si crees que todos merecemos respeto, escribe un en los comentarios y únete a esta conversación. Hagamos que esta historia llegue a más personas y sigamos luchando por la justicia juntos.